La lluvia caía con una violencia antigua sobre los techos del barrio, como si el cielo también hubiera acumulado durante años algo demasiado pesado para seguir guardándolo dentro de una casa modesta, marcada por la humedad de las paredes y por el cansancio silencioso de quienes han aprendido a resistir sin testigos. Valeria observaba la tormenta desde la cocina, mientras intentaba convencerse de que aquella noche sería igual a todas las demás. No lo sería. El automóvil negro que se detuvo frente a su puerta no pertenecía a ese lugar. Tenía el brillo de una vida que no rozaba aquel barro, aquel olor a ropa secándose dentro de casa, aquellos recibos apilados con cuidado sobre la mesa, y el hombre que bajó del coche parecía aún más ajeno al barrio que el propio vehículo. Adrián Salvatierra había regresado 7 años antes. Había abandonado esa misma calle cargando una maleta y un orgullo inflamado por la ambición. En aquel entonces no era millonario, pero ya llevaba en los ojos esa fiebre de quienes temen volver a sentirse pequeños. El tiempo le había dado exactamente lo que había salido a buscar: dinero, prestigio, influencia, trajes impecables, portadas de revistas, oficinas en torres de cristal y un hombre lo bastante poderoso como para abrir puertas antes incluso de tocarlas. Sin embargo, nada de eso le sirvió cuando volvió a quedar frente a la mujer a la que había amado y destruido al mismo tiempo. Valeria sintió el golpe de su presencia antes de abrir la puerta. Había imaginado muchas veces ese reencuentro en noches de insomnio, pero nunca de esa manera, nunca con esa mezcla de rabia, agotamiento y miedo atravesándole el pecho. Lo encontró cambiado en todo lo visible y dolorosamente intacto en aquello que importaba: la forma de tensar la mandíbula cuando contenía algo, la quietud peligrosa con la que observaba, los ojos, siempre los ojos. Adrián no había vuelto para pedir perdón, y eso, aunque parecía una crueldad, también era una forma brutal de honestidad. No había regresado guiado por la nostalgia y por un deseo romántico de reconstrucción. Había vuelto porque unas semanas antes descubrió algo que había partido su vida en 2 mitades irreconciliables. Tenía un hijo de 6 años, al que nunca había visto. La revelación no llegó por intuición, ni por un acto poético del destino. Llegó a través de un expediente, de una coincidencia administrativa, de una fotografía anexada a documentos médicos y de un apellido que lo obligó a detenerse. En esa imagen aparecía Valeria, más delgada, más cansada, abrazando a un niño de mirada seria delante de un hospital. El niño se llamaba Tomás. El niño llevaba su apellido, y en ese instante, Adrián comprendió que todos sus triunfos recientes se volvían ridículos frente a una sola evidencia. Mientras él construía un imperio, la parte más importante de su vida había crecido lejos. Enferma y sin conocerlo, la primera reacción de Valeria no fue de culpa, sino de defensa. Había pasado demasiado tiempo sosteniendo solo una verdad difícil como para permitir que él entrara de pronto a reclamar un lugar. Su cuerpo entero se endureció con la disciplina de quien ha sobrevivido sin ayuda. Ella no veía a un padre llegando tarde, veía al hombre que un día eligió irse, al joven deslumbrado por el futuro, que la dejó atrás justo cuando ella más temía convertirse en una carga. Sin embargo, Adrián tampoco era ya aquel muchacho impaciente. No llegó gritando ni exigiendo ternura. Llegó herido, contenido, con una furia fría nacida, no solo del engaño, sino del tiempo perdido. Y esa contención, precisamente, volvía a la escena más tensa. Ninguno de los dos necesitó elevar la voz para comprender que el pasado seguía vivo en la casa. Fue entonces cuando apareció Tomás. El niño surgió desde el pasillo, arrastrando una tos seca que no correspondía a su edad. Llevaba un pijama gastado, el rostro pálido, y esa expresión demasiado seria que a veces adoptan los niños que han crecido cerca del dolor. Se detuvo apenas unos segundos frente al desconocido. Pero en esos segundos, Adrián sintió algo que nunca había experimentado con tanta fuerza. No era solo el impacto de reconocerse parcialmente en otro rostro, era el vértigo de entender que toda una persona, con miedos, hábitos, recuerdos y heridas, existía sin él. Tomás no lo recibió con curiosidad ni con ilusión. La vida lo había hecho precavido, y el cuerpo frágil del niño, junto a la forma en que Valeria se tensó al verlo, terminó de revelar lo que Adrián aún no sabía del todo. Su hijo estaba enfermo. La verdad cayó entre ellos
con un peso insoportable. Tomás padecía una enfermedad cardíaca congénita. La cirugía que necesitaba era compleja, costosa y urgente. Valeria había pasado meses peregrinando entre hospitales, listas de espera, formularios, recetas imposibles y noches enteras vigilando la respiración del niño. Había aprendido a dormir poco, a comer peor y a no derrumbarse nunca delante de él. También había aprendido a desconfiar de cualquier alivio que llegara demasiado tarde. Cuando Adrián entendió la magnitud de aquello, su indignación cambió de forma. Seguía doliéndole que le hubieran ocultado un hijo. Pero comenzó a ver algo más incómodo y más humano que la simple traición. Valeria no lo había excluido por crueldad. Lo había hecho desde una mezcla confusa de orgullo, miedo, humillación anticipada y una antigua convicción de que él ya había elegido otra vida. Ella no quería aparecer frente al nuevo Adrián como una sombra de él, pasado cargando una tragedia entre los brazos. No quería compasión, no quería deberle nada. Y, sobre todo, no quería comprobar que él podía mirar a ese niño como a un error llegado en mal momento. Pero la verdad era todavía más amarga. Valeria no había tomado aquella decisión completamente sola. Años atrás, cuando descubrió el embarazo, y todavía dudaba entre llamarlo o desaparecer de su horizonte, recibió la visita de la madre de Adrián. La mujer, temiendo que un hijo frenara la ascensión de su hijo, sembró la idea de que revelar el embarazo sería condenarlo al resentimiento. Le habló de sacrificio, de amor entendido como renuncia, de futuro y de oportunidades irrepetibles. Valeria, embarazada, sola, asustada y sin recursos, acabó creyendo que desaparecer era una forma torcida de proteger lo que un día había amado. Adrián desconocía esa intervención, y al enterarse, su rabia se volvió contra muchas cosas, al mismo tiempo, contra su madre, contra la soberbia del joven que había sido, contra el silencio que lo rodeó durante años, y contra la versión triunfante de su vida, ahora contaminada por una ausencia que ya no podía recuperar. El problema es que la vida rara vez ofrece culpables puros. Valeria había mentido. Sí, pero él también había sido un hombre tan obsesionado con ascender que resultaba plausible pensar que hubiera interpretado un hijo como un obstáculo. Ninguno de los dos podía reclamar inocencia completa. Tomás, entretanto, no entendía la historia entera, pero sí comprendía lo esencial. Su madre había estado siempre, ese hombre no. Y los niños, cuando han sufrido, suelen ser más severos que los adultos al distribuir la confianza. No le bastaba saber que aquel desconocido era su padre biológico. La sangre no corregía 6 años de ausencia, por eso lo observó, con una dureza silenciosa que, sin necesidad de palabras, dejaba clara su posición. Quien se había perdido todo, no tenía derecho a llegar, esperando ser querido. Adrián aceptó esa distancia sin protestar, quizá porque, por primera vez en mucho tiempo, no quiso imponerse. Comenzó entonces una transformación que no se construyó sobre grandes gestos sentimentales, sino sobre una persistencia humilde que él mismo le resultó nueva. Se instaló en el barrio, canceló compromisos, desatendió entrevistas, dejó en pausa negocios millonarios, sin importarle el costo económico. Empezó a aparecer todos los días, no para reclamar afecto, ni para comprar el perdón con regalos, sino para permanecer. Fue descubriendo la rutina del niño poco a poco. Supo qué medicamentos le provocaban náuseas, cuáles eran sus dibujos favoritos, a qué horas se agotaba más, qué programas veía cuando no podía dormir, qué miedo le daba el hospital, y cómo escondía ese miedo detrás de una valentía precoz. También empezó a ver a Valeria con una claridad distinta, ya no como la mujer que lo había expulsado de una historia que también le pertenecía, sino como alguien que llevaba años peleando sola contra el desgaste, el miedo y la pobreza, sin concederse el derecho al colapso. La casa misma se convirtió en testigo de esa nueva mirada. Adrián empezó a notar lo que antes no habría visto: los cuadernos que Valeria corregía por la noche para ganar dinero extra, los frascos vacíos cuidadosamente alineados, las cuentas pagadas a plazos imposibles, la luz tenue en el cuarto de Tomás, siempre encendida, por si el niño despertaba asustado o con dificultad para respirar. Comprendió entonces que la exclusión que tanto le dolía no había sido una vida tranquila sin él, sino una lucha extenuante a que su ausencia pesaba cada día. El vínculo con Tomás avanzó de forma áspera y lenta. El niño rechazó durante semanas casi todo lo que Adrián
intentaba ofrecer. Los libros quedaban cerrados, los juguetes intactos, las sonrisas devueltas con sospecha, pero había algo que Tomás sí registraba. Aunque se negara a reconocerlo, aquel hombre volvía cada mañana, no desaparecía después de una escena difícil, no se ofendía cuando lo miraban con frialdad, no intentaba corregir con dinero lo que debía reparar con tiempo. Y la constancia en los niños heridos puede abrir grietas donde el cariño termina entrando en paralelo. La urgencia médica se volvió ineludible. Los médicos confirmaron que Tomás necesitaba una intervención especializada para tener una verdadera oportunidad. Había posibilidades en el extranjero, pero eran remotas para alguien en la situación de Valeria. Fue entonces cuando Adrián utilizó por primera vez su poder sin orgullo. Movió contactos, gestionó traslados, consiguió una consulta con un cirujano de primer nivel y abrió las puertas que solo su posición podía abrir. No lo hizo para exhibirse como salvador, lo hizo porque ese era el único lenguaje de eficacia que dominaba por completo. Su aprendizaje emocional iba más lento, pero al menos podía empezar por quitar obstáculos del camino. Valeria recibió esa ayuda con gratitud y resistencia al mismo tiempo. Le costaba aceptar que el dinero de Adrián, ese mismo símbolo del mundo del que ella había querido mantenerse lejos, pudiera convertirse ahora en la herramienta que salvaría a su hijo. También le costaba admitir que, bajo la dureza de aquel hombre, había un sufrimiento real. Adrián ya no parecía volver para ajustar cuentas, sino para asumir una que él mismo no sabía que tenía. La noche anterior a la operación, el miedo se instaló en todos los rincones del cuarto del hospital. Tomás no lograba dormir. Valeria fingía entereza, pero el temblor de sus manos la delataba. Adrián permanecía sentado junto a la ventana, sintiendo por primera vez en años que no controlaba nada. Toda su fortuna, toda su influencia y toda su capacidad para ordenar el mundo resultaban inútiles frente a la incertidumbre de un cuerpo pequeño entrando a quirófano. Aún así, algo importante ocurrió, ese borde del abismo. Tomás permitió, por primera vez, un gesto de cercanía que no nacía de la obligación. El niño, aterrado pero cansado de sostenerse solo, dejó que su mano buscara la de Adrián. Fue un gesto mínimo, casi frágil, pero suficiente para cambiarlo todo. En ese contacto silencioso, Adrián entendió que la paternidad no llegaba como un título, sino como una responsabilidad que se ganaba aceptando el miedo compartido. La cirugía duró 6 horas. 6 horas en las que Valeria caminó sin descanso, peleando contra la imaginación. 6 horas en las que Adrián olvidó completamente el mundo exterior. Ninguno de los dos pudo refugiarse en el orgullo. Cuando el cirujano anunció que la operación había sido un éxito, el cuerpo de Valeria se rindió por fin al llanto contenido durante años. Adrián la sostuvo sin pensar, y ella no se apartó. No era una reconciliación, era algo más modesto y quizá más valioso: el reconocimiento mutuo de que ambos habían amado al mismo niño hasta quedar exhaustos. La recuperación de Tomás trajo una transformación lenta, casi luminosa. Con el peligro inmediato alejándose, volvió a aparecer en él lo que la enfermedad había ido cubriendo: una infancia más ligera, una curiosidad menos temerosa, la posibilidad de imaginar futuro. Y fue precisamente en ese terreno nuevo donde Adrián comenzó a dejar de ser un extraño. El niño empezó a esperarlo, primero sin admitirlo, después con torpeza, más tarde con esa naturalidad que solo concede quien ha decidido confiar. Adrián no ganó ese lugar con discursos, sino estando allí durante los controles, las noches malas, las pequeñas celebraciones y los momentos más triviales. Aprendió a ayudar con los deberes, a equivocarse armando juguetes, a correr detrás de una bicicleta demasiado pequeña, a distinguir cuando Tomás necesitaba compañía y cuando solo quería que alguien se quedara cerca sin invadirlo. Descubrió que la ternura no era una debilidad, sino una forma de valentía que nunca había practicado. Con Valeria, el proceso fue distinto, más lento, más lleno de memoria. Ambos sabían que el pasado no podía reescribirse con una sola prueba de amor. Entre ellos seguían latiendo los años perdidos, las decisiones crueles, la desconfianza, el daño de haberse juzgado mutuamente desde sus peores versiones. Pero también comenzó a crecer una comprensión nueva. Adrián vio con claridad a la mujer que había resistido sola cuando él no estaba. Valeria empezó a ver al hombre que, sin pedir absolución, había elegido quedarse.
Eso era quizá lo más importante de todo. Adrián no había vuelto para pedir perdón. Había vuelto por una verdad concreta y brutal. Tenía un hijo, y no estaba dispuesto a perderlo una segunda vez. Sin embargo, al quedarse, fue descubriendo otra verdad que no esperaba. En aquella casa, no solo estaba el niño, que nunca conoció, también seguía latiendo una parte de sí mismo, que el éxito no había logrado reemplazar. Una parte vinculada a la calle que había querido olvidar, al amor que arruinó con su ambición, y a la vida sencilla, que un día despreció creyendo que la grandeza estaba en otra parte. El barrio dejó de parecerle un lugar del que había escapado. Empezó a parecerle el único sitio al que realmente valía la pena volver. Con el paso de las semanas, Adrián reorganizó su vida entera. Abrió una oficina local para no marcharse, reestructuró horarios, delegó funciones, rechazó compromisos que antes habría considerado sagrados. Ya no estaba dispuesto a que su identidad dependiera solo del poder económico. Había descubierto demasiado tarde que el dinero podía comprar soluciones, pero no tiempo perdido, ni primeras palabras, ni fiebres de madrugada, ni dibujos infantiles guardados en una caja. Esa pérdida no se reparaba, solo podía honrarse estando presente de ahí en adelante. Valeria observó esos cambios con cautela. No estaba lista para ofrecer una versión romántica de la redención. Sabía que la gente no deja de ser quien fue solo porque sufre, pero también sabía reconocer un esfuerzo verdadero. Y Adrián, por primera vez, no estaba intentando dominar la historia, sino cargar con ella. Una noche, tranquila, después de acostar a Tomás, ambos coincidieron en el patio de la casa. Ya no había tormenta. El barrio respiraba ese silencio tibio de las horas en que todo parece descansar. Incluso el dolor, allí, sin necesidad de promesas grandilocuentes. Cada uno enfrentó una certeza. El pasado no iba a borrarse, nadie iba a salir limpio de lo ocurrido, pero aún así existía la posibilidad de construir algo honesto sobre las ruinas. Valeria comprendió que seguía habiendo amor, aunque transformado por el tiempo y por la herida. Adrián comprendió que el arrepentimiento solo tenía sentido si se convertía en permanencia, y en la habitación contigua. Tomás dormía por fin con el corazón reparado, y con la vaga seguridad, nueva y preciosa, de que ya no estaba solo con su madre frente al mundo. Cuando días después el niño, todavía débil pero sonriendo más, comenzó a llamar a Adrián con la naturalidad de quien deja de hablar de un extraño, algo invisible terminó de acomodarse dentro de la casa. No se trataba de un final perfecto, no había perdón completo y olvido. Había algo mejor, una reparación en marcha. Y eso era, al final, lo que daba verdadero sentido al regreso, porque el millonario que volvió a casa de su exesposa, después de 7 años, no lo hizo para pedir perdón, lo hizo por una verdad que le cambió la vida, pero terminó quedándose por una razón aún más profunda. Entendió, demasiado tarde pero no del todo a destiempo, que ningún hombre es realmente rico si ha perdido el lugar donde todavía late aquello que más importa.